damos por hecho de que la subjetividad del terapeuta está involucrada en el proceso terapéutico, no puede ser de otro modo, y es más, el proceso se, digamos, propulsa en la medida en que el terapeuta es él o ella misma en relación al paciente. Es decir, es auténtico, ¿sí? Con su propia subjetividad, con sus propios valores, con sus propias preferencias, con sus propias experiencias vitales. ¿Sí? Todo eso forma parte de quién es y eso lo pone al servicio de la relación. ¿Sí? Y Rogers decía que eso es contagioso. O sea, si tú estás con una persona que se muestra auténtica, Sí, suficientemente total. relajada y cómoda consigo misma, como que uno empieza a darse cuenta de que es seguro ser uno mismo y mostrar que uno no es perfecto o que uno tiene dudas respecto a ciertas cosas o conflictos, porque el propio terapeuta también te puede decir, mira, la verdad, yo no estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo, pero mira, creo que va por acá, por ejemplo. ¿No? Como te muestro una duda que yo tengo. ¿Sí? Eso genera algo en el vínculo y promueve en el paciente o la paciente una cierta apertura a su propio mundo interno y a mostrar ese mundo interno, a ser él o ella misma también. Gracias, Matías, por estar acá. Tengo por ahí como un montón de preguntas por donde me gustaría comenzar. Yo creo que voy a necesitar de tu ayuda para que yo no me vaya por ahí por entre las ramas. Traía yo por aquí en mente decía, bueno, antes de entrar como a hablar de la humanidad del terapeuta, ¿no? De la ética humanista en psicoterapia, ¿no? Del factor humano, ¿no? Y de los puntos de encuentro, que esto es súper importante entre el psicoanálisis relacional y el enfoque humanista y del que veo que hablas un montón, es como que el corazón de tu proyecto. Al rato te voy a pedir que me hables un poquito de eso, del humanista relacional que tienes en Instagram como recursos para psicoterapeutas y todos estos cursos que ofreces. Antes de entrar a eso, pues sí, vamos a aterrizar un poquito para los que no hemos escuchado nunca antes del enfoque humanista, Uh-huh. ¿no? Pensemos que aquí, al igual que yo, hay como otros, probablemente, no lo sé, otros no psicólogos. Entonces vamos a entrar un poquito ahí para entender también qué es esto de la psicoterapia centrada en la persona, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahora yo también te voy a pedir la misma ayuda a ti. Si yo me empiezo a ir por las ramas, Sí, me traes aquí de nos vuelta. ayudamos. Claro, sí, sí, sí. Es un proceso mutuo. Claro. Ya, a ver. Claro, el enfoque humanista en psicología y en psicoterapia, en un principio, hacia los años 40, 50 y 60, aparece como un movimiento que básicamente lo que busca es superar ciertas limitaciones que este grupo de autores percibían en las dos grandes corrientes en psicología que dominaban la disciplina en esa época, ¿sí? Que eran básicamente el conductismo, ¿sí? De Skinner, y por otro lado el psicoanálisis de Freud. ¿Sí? ¿Y cuáles eran estas limitaciones? Eran varias las que ellos percibían, ¿no? Pero digamos que lo que estaba en el centro de las críticas de los autores humanistas, donde está Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow, ¿sí? Como, que son como grandes nombres de la psicología. En el fondo lo que ellos veían es que tanto el psicoanálisis freudiano, digamos el psicoanálisis clásico, de ahí, bueno, vamos haciendo la distinción con el psicoanálisis relacional contemporáneo, ¿no? Que son dos cosas bien distintas. Tanto el psicoanálisis de Freud como el conductismo, básicamente lo que terminaban haciendo era erradicando del mapa terapéutico y de investigación el factor humano. Es decir, el paciente o la paciente, más que ser una persona, tratada como una persona, interpretada como una persona, ¿no? Humana, con una subjetividad, con una historia, con ciertos valores personales, como con todo un mundo interno propio, de una u otra manera terminaban siendo tratados como objetos, ¿sí? Objetos de investigación, ¿sí? Como para extraer datos y llegar a hipótesis y conclusiones, ¿sí? Y también objetos de terapia, es decir, meros receptores de un tratamiento que viene un experto a aplicar, ¿sí? Entonces la psicología humanista lo que dice es, bueno, acá lo que falta es restituir el factor humano, es decir, empezar a ver a la persona del paciente precisamente como una persona humana, con todo lo que eso implica,
O sea, como una persona digna de respeto, una persona con potenciales de desarrollo, una persona creativa, agente, que no solamente tiene, como decía Maslow, una mitad enferma, que era la que mostraba muy bien el psicoanálisis de Freud, sino también una mitad sana, y que esa mitad sana también hay que incluirla, y hay que potenciarla, y hay que favorecerla, etc. Y ahí es donde surge la psicología humanista como proyecto, ¿no? Como un intento por restituir la humanidad en el espacio terapéutico. Ahora, eh, entrando un poquito esto del enfoque centrado en la persona, ¿no? Ya, ¿cómo lo vives tú? Ya Ajá. estando en la diada terapéutica, ¿no? Antes de entrar a los puntos de encuentro con el psicoanálisis relacional, ¿no? Y de cómo por ahí que leo, ¿no? En tu Instagram, que yo sé que son recursos para psicoterapeutas, pero a mí me encanta leer todas las publicaciones que pones, porque de alguna manera, gracias a las publicaciones que pones, a todas estas frases, estos extractos, me ha acercado más, me ha acercado cada vez más, ¿no? Como también como complemento, ¿no? De todo esto que leo y que a la vez vivo, ¿no? Ujú. Entonces, volviendo al tema, que me voy, ¿cómo trabaja el terapeuta humanista? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, el enfoque centrado en la persona es un enfoque humanista, de los muchos, múltiples enfoques humanistas que existen. O sea, está la terapia gestal, ¿no? La terapia experiencial y así. Entonces, el enfoque centrado en la persona es un subenfoque, pero tiene la particularidad de que si es que tú le preguntas a cualquier terapeuta humanista o humanista existencial, te va a decir, bueno, para mí el enfoque centrado en la persona es la base. Al menos en mi experiencia, conversando con colegas humanistas, todos reconocen en el enfoque centrado en la persona y en la obra de Carl Rogers, que es el que creó esta cosa, ¿cierto? Este enfoque. Ahí está como el piso mínimo. Desde ahí se parte. Entonces, ¿cuál es ese piso mínimo que propone el enfoque centrado en la persona y cómo yo lo veo y lo vivo y lo encarno en terapia? Básicamente lo que plantea el enfoque humanista, ¿no? Y lo que plantea el enfoque centrado en la persona es que el cambio terapéutico, ¿sí? Es decir, el crecimiento del paciente o la paciente, se facilita fundamentalmente a través del vínculo terapéutico, ¿sí? Ok, ya Las estamos entrando en técnicas, el vínculo. Ajá, ¿cierto? Ahí vamos a ir tejiendo, ¿no? Porque sí. fíjate cómo las cosas que voy a decir las podría decir perfectamente un psicoanalista relacional. El principal vector terapéutico, o sea, de promotor del cambio, es el vínculo terapéutico, ¿sí? Es decir, las técnicas que yo ocupo, mis marcos teóricos, las ideas que yo tengo sobre el paciente, la salud, la enfermedad, etcétera, claramente no son lo central. Lo central es el vínculo que yo trabo con esta persona que busca mi ayuda. Es la cualidad del vínculo. Y específicamente en el enfoque centrado en la persona se propone que este vínculo, que busca ser suficientemente seguro para el paciente, es decir, un espacio relacional donde el paciente o la paciente sienta que es seguro abrir su mundo interno, ¿no? Experimentar toda esa riqueza interior, incluso esas áreas conflictivas de su experiencia interna, ¿sí? Que es seguro expresar lo que siente y ser él o ella misma en la relación con el terapeuta. Ese clima relacional de seguridad se logra a través de básicamente tres actitudes, que el Actitudes. terapeuta, actitudes terapéuticas, ¿no? Que el terapeuta o la terapeuta debe encarnar y cultivar, ¿sí? Congruencia, que también la podríamos llamar autenticidad, comprensión empática, empatía, y consideración positiva incondicional, que básicamente es aceptación radical de la otra persona. ¿Mm? Entonces, la congruencia, la autenticidad, lo que nos dice es que el terapeuta, en vez de esconderse detrás de una máscara profesional, como en el psicoanálisis clásico, ¿no? La neutralidad, el anonimato, la abstinencia, como este analista que es como Separado. opaco, Sí. separado para el paciente y una especie como de esfinge misteriosa, ¿cierto? Como vestido de negro, sepulcro y... No, no, no. Damos por hecho de que la subjetividad del terapeuta está involucrada en el proceso terapéutico, no puede ser de otro modo, y es más, el proceso se, digamos, propulsa en la medida en que el terapeuta es él o ella misma en relación al paciente. Es decir, es auténtico, ¿sí? Con sus propias
subjetividad, con sus propios valores, con sus propias preferencias, con sus propias experiencias vitales. ¿Mm? Todo eso forma parte de quién es y eso lo pone al servicio de la relación. ¿Mm? Y Rogers decía que eso es contagioso. O sea, si tú estás con una persona que se muestra auténtica, Sí, suficientemente total. relajada y cómoda consigo misma, como que uno empieza a darse cuenta de que es seguro ser uno mismo y mostrar que uno no es perfecto o que uno tiene dudas respecto a ciertas cosas o conflictos, porque el propio terapeuta también te puede decir, mira, la verdad, yo no estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo, pero mira, creo que va por acá, por ejemplo. ¿No? Como te muestro una duda que yo tengo. ¿Sí? Eso genera algo en el vínculo y promueve en el paciente o la paciente una cierta apertura a su propio mundo interno y a mostrar ese mundo interno, hacer él o ella misma también, ¿no? Entonces hay un aspecto contagioso en la autenticidad. El segundo aspecto, la empatía, ¿no? Que ahí estamos todos de acuerdo. O sea, Rogers fue el primero en hablar sobre la empatía, ¿cierto? Pero actualmente todos sabemos que la empatía del terapeuta es un factor que, o sea, es central. O Es sea, que si no lo está, ¿cómo? Sí. ¿cachai? O sea, si no, ¿de dónde tú sacas la información como terapeuta? Bueno, de mis teorías, de mis supuestos, pero no de la persona que tengo al frente. Entonces, Rogers dice que es tan importante que el terapeuta pueda hacer un esfuerzo legítimo y genuino por ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de captar, sentir cómo esa persona siente. Que no es identificarse con el otro, sino que es realmente aproximarse lo suficiente como para palpar su mundo interno. ¿Mm? Empaparse de esas vivencias que el paciente a veces muy incipientemente está recién logrando articular en sesión. ¿Sí? Y el efecto que tiene el paciente eso, por supuesto, es muy, muy potente. O sea, tener la experiencia de que tienes a alguien al frente durante una hora, una vez a la semana o más, haciendo un verdadero esfuerzo por entenderte y por captar las sutilezas de tu experiencia y estar ahí contigo, eso marca una diferencia radical, ¿no? En la vida de cualquier ser humano. Y importante esto que dices, Matías, antes de continuar, nada más Sí, me sí. quiero detener un poquito en lo que dices de sin identificarse, ¿no? Porque de pronto esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablaba de esto del nosotros y lo hablaba con Brianda, de aquí hay un nosotros, y yo lo decía también en un episodio que hice de introducción, desde luego, sabiendo que hay un nosotros, yo estando en relación contigo sin moverme de mi lugar, sin dejar de ocupar mi lugar, sin dejar de ser Eugenia, quien está aquí, ¿no? Como paciente y sin tú dejar de ser tu terapeuta Matías, ¿no? Ujú. Pero eso no nos priva de entrar a nuestros diferentes mundos de experiencia, ¿no? Es decir, podemos estar ahí sin que eso signifique que nos vamos a fusionar y entonces nos vamos a hacer uno. No, o sea, no es eso, Precisamente. hay que aclarar, ¿no? Si bien el riesgo está, El ¿no? Por riesgo está. ejemplo, claro, hay autores en la tradición relacional que hablan, por ejemplo, de, bueno, de estados de fusión, ¿no? O de conjunción intersubjetiva, que son conceptos complicados básicamente para decir, bueno, hay momentos en que paciente y terapeuta es como si estuvieran trabados, ¿cierto? En un mismo punto de vista y de ahí no pueden salir como una escenificación, ¿no? Y en esos Puede momentos, ocurrir. por supuesto que puede ocurrir. Y si es que ocurre, bueno, es bueno reconocerlo, elaborarlo, etcétera, pero la idea de la empatía justamente no es caer en eso, ¿no? Como identificarse con el otro o fusionarse, sino más bien, a ver, ¿cómo decirlo, ¿no? Como la potencia de la empatía tiene que ver con, creo yo, ¿no? Esto lo estoy pensando ahora, el hecho de que aun cuando el otro es distinto, se acerca a mí, Eso, eso. ¿no? Preservando esa diferencia. O sea, el hecho de que la diferencia pueda convivir con la intimidad es una experiencia humana crítica, ¿no? Para el crecimiento, para el Potente, bienestar, total. ¿sí? Sí, sí. Bien, Sí, sí, bien, bien. sí, por ahí va. Por ahí va. Bueno, y te voy a comentar, la última patita era esto de la Sí. consideración positiva incondicional, es decir, aceptar a la otra persona sin juicios, ¿sí? O sea, el terapeuta cuando entra a sesión
pone entre paréntesis todos sus criterios de valoración, ¿cierto? Respecto del paciente, dice, yo te acepto tal como tú te presentas, tal como tú eres, con tus aspectos maduros, inmaduros, violentos, amables, acepto tu persona total. ¿Y por qué eso es importante? Va a decir Rogers, y ahí, de nuevo, en la tradición relacional, esta idea resuena por todas partes. Bueno, porque justamente lo que nos genera nuestro malestar cuando somos adultos es la introyección, ¿cierto? Es decir, es el haber hecho propios justamente los criterios de valoración de nuestros padres, nuestros profesores y profesoras, ¿no? Del mundo social, los condicionamientos, ¿no? Entonces, qué liberador para una persona que se ha visto sometida a eso, de que ha tenido que adaptarse a las expectativas y las valoraciones de los demás, llegar a un lugar donde hay una persona que incluso está investida de una autoridad, por el hecho de ser terapeuta, ¿cierto? Es una relación que necesariamente es asimétrica, y esa persona que está investida de cierta autoridad no emite juicios de valor, sino que está dispuesta a abrazar eso que justamente yo como paciente no abrazo en mí. ¿Mm? Eso promueve el cambio también, ¿no? Entonces, esa tríada, congruencia, autenticidad, empatía y aceptación incondicional, es el corazón de la terapia centrada en la persona y es la base del enfoque humanista. Y yo diría del psicoanálisis relacional contemporáneo. Ahí vamos a entrar ahora, ¿no? Hablemos de estos puntos de encuentro, porque, e incluso ya te invito, ¿no? De una vez a que hablemos un poco de también lo que te lleva a ti a llegar con este proyecto de divulgación, ¿no? De compartir recursos para psicoterapeutas y que te pones como el humanista relacional, ¿no? Entonces, Ujú. desde ahí podríamos hablar de cómo llega Matías, ¿no? A, pues, ubicando este común denominador, por así decirlo, esta cercanía o ¿cómo se le podría llamar? Sí, estos puntos, ¿no? De encuentro Esta afinidad. entre esta afinidad entre dos corrientes de pensamiento. Y me parece que estás haciendo una gran labor, ¿no? Para, como dices, vincular y hacer dialogar, ¿no? Ujú. Estas dos que pueden estar ahí. Háblame un poquito de eso para entrar ahí, porque claro, pues finalmente te escucho y digo, aquí hay mucho del otro también, ¿no? Completamente. Sí. Y es una pena que esto pase tan desapercibido, ¿no? Porque, a ver, mira, al menos acá en Chile, la experiencia Ajá. de quienes estudiamos psicología en la universidad es esta. Tú entras a los ramos de psicología clínica, teoría psicológica, etcétera, y te cuentan este cuento. Te dicen, mira, hay 4 grandes enfoques en psicología. Cognitivo-conductual, que son los herederos del conductismo, psicoanálisis, psicología humanista y sistémico. ¿Sí? Ya, eso es. ¿Ok? Son 4 líneas. Y particularmente entre el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo hay claramente mundos de diferencia, son totalmente distintos e incompatibles. Los humanistas rechazan radicalmente las propuestas del psicoanálisis y te cuentan ese cuento, que en el fondo es como de las 3 grandes fuerzas que básicamente se disputan, ¿no? Como el liderazgo dentro de la psicología moderna. Esa es la historia que te cuentan, ¿no? Entonces, a mí me pasó que entré Ok. ahí en ese ámbito y cuando fui al curso de psicoanálisis lo encontré una lata, no me gustó, ¿m? Por el motivo que sea, ahora bueno, vengo de vuelta al psicoanálisis, pero cuando llegué a la psicología humanista, el curso de psicología humanista me encantó y me sentí muy en casa, ¿no? Mira, esto me resuena, esto de la empatía, la humanidad, suena fantástico, coincide con quién creo yo que soy, ¿no? Como yo veo el mundo. Entonces, me quedé ahí y durante años estuve preso de este discurso, que lamentablemente es el que domina, ¿no? De que los humanistas no tenemos nada que ver con los psicoanalistas. Y que los psicoanalistas son unos tipos que no cachan nada, que no saben, que se pierden, digamos, lo más importante del ser humano, que es la empatía, etc. ¿No? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Primero, me perdí la riqueza del psicoanálisis hasta muy tarde, que lo volví a encontrar, ¿no?
Y pasó, para hacer la historia corta, que cuando yo estaba estudiando mi magíster en psicología clínica, había un profesor que si bien hacía clases de psicología humanista, introducía algunos conceptos del psicoanálisis relacional. Y ahí yo recién me entero de que existe algo así como un psicoanálisis relacional. ¿Sí? Ok. Y quedo sorprendido porque me pongo a investigar por mi cuenta y empiezo a leer los textos de los psicoanalistas relacionales y empiezo a ver que básicamente están hablando en humanista. Los mismos, o sea, no los mismos conceptos, ¿no? Hay diferencias teóricas, pero los mismos principios, ¿no? Las mismas ideas fuerza, las mismas propuestas en el fondo, ¿no? Más allá de que todo el aparataje teórico, conceptual son diferentes, ¿no? Pero la misma ética humanista. Entonces, fue ahí donde yo dije, wow, acá hay algo que necesito explorar, acá hay algo muy interesante. Me empecé a encontrar en la literatura relacional detalles que no estaban presentes en todo lo que yo había leído con los humanistas, ¿no? Esto como de que la psicología humanista te muestra una buena foto, ¿cierto?, de la situación terapéutica, pero una imagen que está un poco borrosa, un poco pixeleada. Psicoanálisis relacional te muestra la foto en HD, ¿no? O sea, con alta definición. Entonces te permite percibir fenómenos que no estaban disponibles. No sé, es que tú no tenías esos conceptos. Entonces, bueno, me encontré con eso y empecé a tender puentes y empecé a encontrarme en una crisis personal, diciendo, bueno, ¿quién soy? ¿Soy humanista o soy psicoanalista? Y estuve en eso unos 4 o 5 años, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? Sí. espantoso, lo pasé muy mal, ¿no? Porque toda mi identidad estaba vinculada al movimiento. Yo era profesor de psicología humanista, bueno, sigo siendo profesor de psicología humanista, etcétera, y de pronto me estaba pasando al bando enemigo. Y con el tiempo decantó en mí la claridad, por fin, ¿no? De que en verdad esta separación entre la psicología humanista y el psicoanálisis es básicamente un artefacto político, ¿no? O sea, en algún momento tuvieron que dividirse, para decir, nosotros somos esto, ustedes son esto, ya, ok. Pero ahora no se sostiene esa cosa porque están hablando básicamente de lo mismo. ¿Mm? Lenguajes distintos, pero básicamente los mismos fenómenos. Eh, entonces ahí es donde entra esta idea de armar el Instagram, ¿cierto? Del humanista relacional para empezar a compartir esto que ha ido surgiendo de mi crisis, ¿no? Sí. Mira cómo este autor se vincula con este, mira cómo esta idea que es del psicoanálisis contemporáneo ya la había planteado Carl Rogers mucho tiempo antes. Fíjate cómo muchos autores humanistas, el propio Rogers, del enfoque centrado en la persona, fueron fuertemente influidos por psicoanalistas post-freudianos. O sea, hay una historia que si es que uno la mira más en detalle y se detiene a mirar, digamos, son dos enfoques que están vinculados históricamente. Tienen antepasados en común, incluso. ¿Sí? Y esa es una historia que es preciso contar, porque al menos allá en Chile, insisto, al menos la realidad que yo más conozco, que es la de acá de Chile, esa es una historia que a nadie le cuentan. ¿Te fijas? Cómo son parte del mismo árbol genealógico. Yo planteo que, así como lo entiendo yo, ¿no? Como que son dos enfoques primos hermanos, de la misma sangre. ¿Y se han podido reconciliar esos primos hermanos? ¿Has notado, o sea, digamos, has visto una buena respuesta, ¿no? Como es una duda que me surge. A raíz de, de estos esfuerzos que has estado haciendo, sí, hay Yo pienso buena... que sí. Yo Mm, pienso que sí, fíjate, yo me he encontrado con muchos colegas que han estado transitando por una crisis muy parecida a la mía. ¿Sí? Varios colegas humanistas que, descontentos con ciertas limitaciones del humanismo, van al psicoanálisis racional porque saben que ahí hay algo que, que resuena. Y, y sí, y también las propias personas que van a mis cursos, y en general el comentario que viene de vuelta es, wow, como, oye, pero qué ganas de haber sabido esto antes. sí, Entonces sí. sí, hay como algo que está empezando a resonar y que yo creo que puede ser muy constructivo, ¿no? No solamente para nosotros como terapeutas y psicólogos que nos encanta esta cuestión de la teoría y todo eso, ¿no? Sino para nuestros pacientes.
¿no? O sea, yo siento, Eugenia, personalmente, que desde que descubrí el psicoanálisis relacional, soy mejor terapeuta. Me vinculo de una manera distinta, entiendo las cosas distinto y para mejor, ¿no? Y eso no le quita o no borra todo el otro bagaje, digamos, propiamente humanista, existencial, ¿no? Sino que es como un upgrade, ¿no? Es como apretar F5, ¿no? Como vamos a recargar la página y actualizarla. Sí, ver ahora todo un poco más en, como decías, en HD, Más en ¿no? HD. Sí, sí. Y eso Sí. veo que ayuda a los pacientes también. Y ahora, Matías, esto también se lo preguntaba a Brianda y es algo que ya dependerá también de cómo le llegue también esta pregunta a cada uno, ¿no? Y si decide o no compartir. Por ejemplo, yo le decía a Brianda, ¿hay alguna experiencia, ¿no? Como en clínica, desde luego sin entrar en no, aquí no, pues en detalles que no hay que entrar, desde luego, ¿no? Es decir, pero una experiencia como que ponga como de manifiesto esto de todo lo que hemos estado hablando, como del afectar y del ser afectado, ¿no? Como para cómo lo vive Matías, ¿no? Ahí en ese momento Brianda decidió contarme algo que ella vive, que ella vivió fuera, ¿no? Digamos, fuera de clínica, bueno, un ejemplo de cómo esto del ser humano finalmente ¿no? Se muestra, se despliega, ¿no? Por ejemplo, en encuentros con relaciones de amistad de ella, que no es que una cosa reemplace a la otra, pero bueno, es finalmente hablar de esto, ¿no? De la humanidad. Ya me dirás tú, ¿no? Algún ejemplo por ahí que tengas como muy cercano, quizá que quisieras compartir. Mm. Sí, yo tal vez tampoco entraría, claro, por supuesto, en detalle de algún Pero, caso, ¿no? Porque hay un tema de confidencialidad, pero, mira, lo que me salta a la mente es esto. Yo, como terapeuta, me equivoco un montón. ¿Sí? Me equivoco, ¿no? Digo cosas que no debería decir, actúo de maneras de pronto que hieren o pasan a llevar a mis pacientes, porque esto es una relación interpersonal y esas son las cosas que ocurren en las relaciones interpersonales. No es algo que podamos evitar, creo yo. ¿Sí? Por supuesto, uno trata de no hacerlo, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano me voy a pasar de la raya, tarde o temprano no voy a llegar a la raya, sino que me voy a quedar y eso va a generar un impacto en mi paciente, ¿no? Entonces, las equivocaciones y los errores son parte de la práctica cotidiana. porque son personas. Otra vez, que no se nos olvide, por favor. Porque los terapeutas somos seres humanos y participamos con nuestra humanidad completa en la relación. Entonces, bueno, soy imperfecto, así como soy un padre imperfecto, una pareja más que imperfecta, ¿no? Bueno, soy terapeuta imperfecto también, por supuesto, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde uno puede encontrar, como en ese ámbito, el de los errores, eh, como un buen, como punto de referencia para entender esto de la humanidad, ¿no? Porque uno perfectamente, frente a un error, por ejemplo, no sé, po, que es difícil no pensar como en ejemplos concretos de pacientes reales, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, hay un paciente que me está contando una anécdota que conversó con un amigo y le dijo un comentario que yo considero, para mis adentros, racista, ¿sí? Yo para mí adentro lo considero racista o que, o sea, ¿cómo se llama esto? Una posición política, pongámoslo ahí mejor, ¿no? Que yo creo que es más fácil. Una posición política con la cual yo no estoy de acuerdo. Mi paciente es muy de derecha, yo más bien tiendo a la izquierda, y cuando él habla mal del candidato de izquierda, algo me toca. Y cuando algo me toca, puedo hacer un gesto, como una cara fea, o puedo hacer un comentario crítico, o tratar de analizar eso que está diciendo el paciente, como es, pero ¿y por qué estás pensando en eso?
Ujú. como transmitiendo en el fondo de que yo claramente no estoy de acuerdo con lo que él está pensando, que es una burrada fascista, ¿no? Ya, y eso le llega a mi paciente. Eso, digamos que es una transgresión, ¿no? Hay un juicio de por medio, hay una no aceptación del otro, y hay un transgredir al paciente en su subjetividad. Él verá qué es lo que quiere pensar respecto del mundo político, ¿no? Entonces el paciente me puede decir, Matías, parece que no te gustó lo que dije. ¿Mm? O me puede decir, Matías, ¿sabes qué? Esa cara que pusiste me hizo sentir muy incómodo. O, oye, ¿por qué me estás haciendo ese comentario? No me parece correcto que me lo digas. ¿Mm? El paciente me lo puede decir. Y yo ahí tengo dos opciones. Puedo decir, no, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? No, pues si yo acá No. estoy aquí con los brazos abiertos. Este no es un espacio político, al contrario, ¿para qué vamos a entrar en eso si de verdad yo estoy contigo? Y hacer como que no pasó nada, ¿cierto? O bien, puedo decir, sí, eso que tú estás viendo en mí, mira, tiene sentido. ¿Mm? Efectivamente, reconozco que el gesto que puse viene de algún lugar. ¿Mm? Y es más, te pido disculpas, lo lamento. Es decir, reconozco el daño que te causé. Eso, por un lado, da cuenta de la humanidad del encuentro, ¿sí? El pedir perdón y el dar perdón es un gesto profundamente humano y humanizante, ¿sí? Por otro lado, da cuenta del aspecto humano del terapeuta, ¿cierto? Yo como ser humano me puedo equivocar y lo puedo reconocer y no pasa nada malo y te pido disculpas. Y al mismo tiempo, para el paciente también es un gesto humanizante. Porque pensémoslo en retrospectiva, ¿por qué sufrimos cuando somos adultos? ¿No? Los relacionales los van a plantear así. Bueno, porque hubo una falta de sintonía entre nuestros cuidadores primarios, papá, mamá, abuela, abuelo, quien sea, ¿cierto? Nuestras figuras de apego, y nuestras propias necesidades, ¿no? Es decir, estas figuras se antepusieron sus necesidades emocionales por sobre las nuestras. Entonces, claro, cuando el papá o la mamá se equivocan y el hijo le dice, pero no me digas así o no hagas esto, ¿no? Oye, esto es violento lo que estás haciendo. No, 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 eso no es violencia. Pues es que sí es violencia. Solamente que nunca nos dijeron, nunca nos reconocieron el daño. Entonces, qué potente y qué humanizante es cuando el terapeuta dice, mira, reconozco que te hice daño, reconozco que yo soy quien tiene responsabilidad en relación a lo que tú estás sintiendo ahora. Valido tu experiencia, mira, lo que tú estás viendo es cierto, no te estás pasando película, no es un delirio. Entonces, tienes razón, tu experiencia es válida, legítima y es más, yo me pliego a tu experiencia y me sintonizo con tu dolor y desde ahí renuncio a mí mismo para darte más espacio a ti. O sea, uf, eso es como, Hasta me quedé así. Sí, sí. ¿cierto? Entonces, imagínate eso transferido a la crianza. Si los padres y madres, yo soy padre de dos niños hermosos, una niña y un niño, si yo pudiera ser así como padre, mis hijos no tendrían que ir a terapia cuando eran. ¿Ya? Van a ir porque soy imperfecto, digamos, ¿no? Y esto suena muy bonito, pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Pero te fijas cómo ahí, bueno, quizás me fue un poco como otro tema, ¿no? Como el potencial terapéutico de esta rehumanización, pero ahí está el elemento humano presente, vivo, ¿cierto? Y los efectos que tiene esa humanidad que se instala sobre el paciente y sobre el terapeuta también son tremendos en términos de crecimiento, desarrollo, expansión, ¿no? Equilibrio y como uno quiera llamar la salud mental. Estamos hablando ya, podríamos decir que estamos ya entrando a hablar esto de la ética humanista, porque a mí la palabra ética es como, wow, ¿recuerdas que antes Ujú. de esta conversación tuvimos otra pequeña grabación nada más para conocernos y platicar un poco y que decíamos, el nombre ética por sí solo puede ser como, ay, un poco imponente, ¿no? Pero ya estamos entrando ahí, ¿no? Ese es el terreno de la ética. Ética, así como para decirlo, entre comillas, en términos simples, tiene que ver con la forma en que nosotros
habitamos el mundo, cuál es nuestra disposición hacia el mundo, y el mundo también son los otros. Es decir, de qué manera yo me voy a vincular con las otras personas que me rodean, con el mundo, con la realidad. Esa es la ética. Entonces, no tiene que ver con lo bueno y lo malo. No, no solamente eso. No, no, tiene que ver con la forma, la actitud que nosotros tenemos al habitar un espacio. Entonces, la ética terapéutica, como yo la entiendo, tiene que ver con cómo habitamos el espacio terapéutico y cómo habitamos nuestros vínculos. La ética humanista se define en su esencia precisamente por lo que traté de graficar en el ejemplo anterior, el respeto por la otra persona, ¿no? La humildad, ¿no? Entrar a una relación donde la otra persona es validada, confirmada como un interlocutor válido, no solamente como un objeto de análisis, no solamente como un recurso imperfecto que debe ser reparado para reinsertarlo en la maquinaria productiva y de consumo. No, no, no. La ética humanista es una forma de disponerse hacia un otro donde el otro es un legítimo otro. Y lo voy a volver a decir, y eso lo encontramos, por supuesto, muy presente en la psicoterapia humanista existencial, en la base, pero también lo encontramos en el psicoanálisis relacional contemporáneo. ¿Sí? Son dos enfoques humanistas, porque teóricamente pueden ser distintos, en el ámbito de la técnica pueden ser distintos, trabajan de maneras muy diferentes muchas veces, pero en el ámbito ético comparten una misma visión. Y es Me ahí acordé donde, lo Ujú, está la conexión. perdón, ¿me decías? No, no, es ahí donde está la conexión, ¿no? Eso. Ese es el punto fundamental, creo yo. Me acordé cuando decías en la grabación previa que tuvimos, bueno, sí, todo esto, ¿no? De favorecer o de promover el cambio terapéutico. Y más allá de eso, también es como finalmente se trata de ser personas, ¿no? O sea, como hablabas de estas actitudes y la disposición del terapeuta, etcétera, ¿no? Como, sí, 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 promueve el cambio terapéutico porque claro, estamos hablando de eso, ¿no? Y que no se nos olvide, ¿no? Que finalmente también toca con otras, ¿no? Permea otros sitios, que es el allá afuera también, ¿no? El cómo soy, cómo me presento ante el mundo, ¿no? Precisamente, y cómo me percibo a mí mismo, a mí misma, ¿cierto? Porque de eso se trata. El libro fundamental de Carl Rogers, como la gran obra que sustenta el enfoque central de la persona, se llama El proceso de convertirse en persona, On Becoming a Person, ¿no? Y en el fondo, el guiño que hace Rogers en ese libro es, bueno, el proceso terapéutico es un proceso que tiende a que la persona del paciente o la paciente y la persona del terapeuta o la terapeuta se vuelvan más personas. Con todo lo que se involucra, de nuevo, ¿no? Como su persona integral, completa, ser ellos mismos. Eh, Saberse personas y también saberse dignos de ser tratados como personas, que eso es lo otro, ¿no? Hoy en día está muy de moda esto de poner límites, ¿no? Si uno ve las páginas, ¿no? De salud mental, etcétera, límites, 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 límites y ansiedad, ¿no? Como los grandes temas, que está muy Total. bien, pero básicamente, pucha, eh, poner límite lo que significa, entre otras cosas, por supuesto, es como dame espacio para ser Hasta la persona. hago yo así. Dame espacio para ocupar mi lugar en el mundo como persona, con todo lo que soy, en toda mi expansividad, ¿no? Con mi luz y con mi sombra. Respétame, respeta mi dignidad, trátame como un ser humano. Eso es. ¿No? Y esa es una de las cosas que nosotros como terapeutas muchas veces, bueno, promovemos explícita o implícitamente, eh, digamos, en la vida de nuestros pacientes, ¿no? De que sean capaces también de decir no a aquello que los deshumanice los vínculos, por ejemplo, ¿no? La violencia, el maltrato, las denostaciones, en sus múltiples variaciones, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Todo entonces todo esto, ¿no? Del proceso terapéutico, del cambio terapéutico, el cambio de personalidad,
a lo que apunta es a volverse cada vez más uno mismo. Recordé la frase que me mencionaste, la de restaurar la dignidad humana de Lynn Jacobs, ¿no? Y Lynn Que, Jacobs, que claro, tiene. es como retumba, ¿no? Que podemos profundizar un poquito ahí. ¿Qué te llega a ti con esto de restaurar la dignidad humana, de lo que ha sido negado? Que Justamente, ¿no? Lynn es muy Jacobs grande eso, pero tiene esta cita que es tremenda, ¿cierto? O sea, yo concibo el proceso terapéutico como un proceso para restaurar la dignidad. Bellísimo, profundo. A ver, ¿cómo lo interpreto yo? Volvamos a nuestros vínculos tempranos. Cuando uno es padre o madre, o cuando uno desea ser padre o madre, en ese deseo hay algo muy de uno. Uno podría decir en términos más como psicoanalíticos, más clínicos, hay un deseo narcisista, ¿no? Yo quiero ser padre, yo decido traer un hijo o una hija al mundo, ¿cierto? Siempre hay un componente narcisista de que yo me realizo a través de ser padre, por ejemplo. ¿Mm? Y es bueno entender de que eso está. ¿Mm? Ahora, en una crianza relativamente respetuosa, eso debería tener un lugar, pero también debe estar compensado por las ganas de uno que nuestros hijos e hijas sean personas independientes, con su vida, con sus características, con su propia individualidad, ¿no? Que desplieguen su proyecto y tal. Se supone, ¿no? Ahí como que hay un buen equilibrio. Pero tiende a ocurrir, ¿cierto? Como decía antes, que eso no ocurre. ¿Mm? O no ocurre tanto. Esto de permitir que los hijos vuelen con sus propias alas y hacia donde quieran. No, no, no. Muchas veces, sin querer queriendo, ¿cierto? Nosotros como padres y madres vamos editando las posibilidades de llegar a ser de nuestros hijos e hijas, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo bueno, lo malo, ¿cierto? O también de acuerdo a lo que a mí me hace sentir bien conmigo mismo, completo, sano, tranquilo, ¿sí? Están mis necesidades por sobre las necesidades de desarrollo de mi hijo, ¿sí? Ese es el origen del desajuste psicológico, como decía antes, ¿no? Cuando la cuestión se invierte y los padres están ahí poniendo su necesidad por sobre las del hijo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo lo que veo ahí, para ir a lo de la cita, es que en, en esa situación, los hijos, todos nosotros y nosotras que somos hijos e hijas, hemos sido tratados como objetos, no como personas. En mayor o menor medida, hay matices, por supuesto, ¿cierto? Uno en la clínica ve casos muy extremos de esto, ¿no? O sea, el abuso sexual infantil. Ahí uno encuentra una expresión muy radical de la objetivización de los niños. Un objeto de deseo, un objeto sexual, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Pero hay todo un gradiente de experiencias donde en el fondo terminamos siendo, y nuestros hijos terminan siendo para nosotros, objetos. Objetos de satisfacción, objeto de mi orgullo personal, ¿sí? Alguien que cumple una función para mí. Entonces, si vamos ahora, ¿no? Como apretamos el botón y vamos para adelante y este niño llega a terapia, llega donde un terapeuta que lo que le ofrece es, mira, acá yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, de verdad, me voy a esforzar con todo mi corazón por tratarte como un ser humano y no como un objeto. Acá tus necesidades tienen prioridad. Mis necesidades van a entrar en juego también. Siempre hay algo narcisista, así como en la paternidad, la maternidad. Hay algo narcisista en el rol del terapeuta también. Yo no puedo sacar eso de la ecuación terapéutica, que es parte de mi subjetividad. Sin embargo, lo que me autoriza a estar en este sillón como terapeuta es que yo soy suficientemente consciente de que es tremendamente importante para que tú estés mejor el postergar un poco eso para darle más cabida a lo tuyo. Y si te llego a hacer daño y te trato como objeto, voy a reparar. Voy a hacer lo posible por reparar este daño. Si te traté como objeto,
te voy a pedir perdón, te voy a decir perdón por tratarte como objeto, si tú eres un ser humano, perdóname. Y esa experiencia ya contradice, ¿no? Como el historial, ¿no? Digamos, de lo que ha sido normalizado, de lo que ha sido como el modus operandi, ¿no? De a lo largo de toda una vida, de una historia, y ahora es como recibes una nueva experiencia, vives algo nuevo, sientes algo nuevo, ¿no? En relación con el terapeuta. ¿Y qué más poderoso que eso? No lo sé. Y eso repetidas veces, semana tras semana, en un tratamiento largo, vamos 3 años, 4 años recibiendo esta nueva información relacional, se va haciendo carne y eso produce cambios muy tremendos, ¿no? O sea, es lo que los autores relacionales llaman una experiencia relacional novedosa, ¿no? O sea, es posible que alguien me pida perdón. ¡Wow! ¿No? Esto desconfirma todos los principios de acuerdo con los cuales se organizó mi subjetividad. El perdón tiene un lugar, ¿no? El que a mí me pidan perdón tiene un lugar en el mundo. Esto cambia todo. ¿Te fijas? Entonces es muy potente cuando eso se transforma en una experiencia que se vive una y otra vez, ¿no? Y entendiendo de que es una secuencia, ¿no? Los analistas intersubjetivos hablan de las secuencias de quiebre y reparación, ¿no? O ruptura y reparación del vínculo. El terapeuta se ve a equivocar, van a haber impases, nos vamos a agarrar de las mechas con el paciente, nos vamos a enojar, nos vamos a distanciar, pero luego va a venir eso que humaniza. Que es decir, ¿sabes qué? Mira dónde estuvimos, lo pasamos súper mal. Reconozco que yo también estuve ahí metiendo mano para que esta cuestión resultara muy mal entre nosotros, te pido disculpas, ¿no? Oye, o hablemos de lo que pasó. Oye, mira lo que pasó. Hablemos de lo que pasó. Démosle espacio. Démosle espacio, total. Démosle espacio. Sí. Nuevo. Oye, se puede sostener el conflicto en la relación. Uf, ¡Wow! mm. Podemos negociar nuestras diferencias. Esta cuestión es muy nueva. A mí jamás me dijeron esto. Ah, entonces, ¿eso cómo lo va a promover el cambio? ¿No? Y eso, Eugenia, depende no de la técnica. Esto no es una técnica. ¿Cachai? Hay que, No es hay que una técnica. enfatizar eso. Es una actitud de Ah, apertura, de querer al paciente, de humildad, pero todo eso que he dicho, ¿no? De respeto. ¿quién decía, Matías? Por ahí sacaste una de las frases que compartías de, digo, no lo tenía esto como parte de la conversación, pero ahora cuando dijiste del querer al paciente, esto de, ay, la terapia es algo así como una experiencia de ser amados, ¿cómo va eso? ¿Y quién lo decía? Carl No sé, me Rogers, pareció algo como, precisamente Carl Rogers. el mismo Sí, Carl Rogers decía, ¿no? La experiencia, algo así, ¿no? Como la experiencia que tiene el paciente al estar en la terapia es la experiencia de ser amado, ¿no? Amor, que es una palabra que en la escuela de psicología uno no escucha, ¿no? A nadie nos dice que es el amor el que sana. Hasta que leemos a Rogers, que habla del amor, hasta que leemos a Sandor Ferenczi, que habla del amor, ¿no? Hasta que leemos a Otto Rank, hasta que leemos a estos otros autores, al propio Winnicott, ¿no? Que son autores muy cruciales, en este caso del psicoanálisis, ¿cierto? Rogers de la línea humanista, que hablan del amor, que básicamente se trata de un vínculo amoroso, donde la persona que no ha experimentado ese amor incondicional lo puede experimentar por primera vez muchas veces. Eso que estamos llamando amor es el postergarse por el otro, es el darle espacio a los conflictos para resolver la diferencia porque me preocupa y me interesa que nuestra relación esté bien, ¿no? Porque te respeto. Eso es el amor, ¿no? Entonces, la actitud central de cualquier terapia humanista, sea esta psicoanalítica o de cualquier línea, es la disposición amorosa, ¿no? Uno esto no lo puede decir en la universidad porque te tildan de hippie,
¿no? Y poco académico, pero háganle una encuesta a todos los entrevistados que vas a tener en este fantástico programa y todos Por probablemente favor, te van a decir, oye, veamos. el amor. Sí, ¿sabes qué? En cierta medida es el amor el que sana, ¿no? Pero el amor entendido de esta manera, ¿no? Las teorías Claro. psicoterapéuticas relacionales son formas más sofisticadas de hablar del amor. Wow, 52 minutos. Fluyó muy bien esta conversación y quiero saber si quieres agregar algo más, Matías. Por favor, no te quedes con nada. Que digas tú, "Oh, me gustaría compartir algo más". Además de, ahorita cerramos en dónde te pueden encontrar, que lo he dicho, el humanista relacional, ¿verdad? Seguidito así. Es el humanista guión bajo relacional en El Instagram. humanista-relacional. Y bueno, también los psicoterapeutas, si alguien de los que llegue a escuchar esto también es psicoterapeuta, pues que sepa que puede encontrar recursos contigo y Ujú. profundizar más en esto. Y ahora me regreso para no desviarme. ¿Quieres agregar otra cosa, Matías? No, solo agradecerte infinitamente, Eugenia, la invitación a conversar. A mí personalmente me encanta hablar de estas cosas, yo creo que Yo se nota. también. Y es rico encontrarse con alguien, eso iba a decir, con alguien que también comparte esa pasión, ¿no? De que acá hay algo importante, ¿no? No es una, como decimos aquí en Chile, una volada, ¿no? Una volada, ¿no? Volada, volada. Como un Ah, rollo, ¿no? Como un rollo que uno sí. tiene, como, ay, sí. No, 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 esto es vital, literalmente vital, ¿cierto? Entonces, tener espacios para poder compartir esto, ¿no? O sea, ya si es que esto sirve para que alguno de los queridos y queridas locutores, o sea, auditores, ¿no? Del programa quieran ir a terapia, cambiaste el mundo, ya cambiaste el mundo. Entonces, te agradezco profundamente este espacio, esta invitación, qué lindo proyecto, sigue adelante. eh, Eso, solamente gratitud, 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 gratitud. Gracias a ti, Matías. Y como lo decía por ahí al principio con la introducción que hacía, sí me importaba aclarar, ¿no? Porque claro, como yo tengo esta oportunidad hoy de ir a terapia, en ningún momento me interesaría, digamos, como andar evangelizando porque luego nos topamos con estas publicaciones, ¿no? Ve a terapia, ve, como si todos pudieran tener acceso y como si fuera así una decisión de la noche a la mañana, ¿no? Como importante también eso de, bueno, quizá alguien no puede ir en estos momentos, pero si de alguna manera pueda sentirse un poco más acompañado con estas conversaciones, ¿no? Pues creo que eso es importante, ¿no? Eso ya es Totalmente. algo. Eh, eh, no que reemplace la terapia, sin embargo, es como tenemos múltiples lugares, ¿no? Diferentes, como diría mi terapeuta, ¿no? Como islitas, ¿no? Seguras, ¿no? Como refugios. Bueno, pues si de alguna manera esta conversación puede llegar un poco, transmitir cierta calidez o de pronto recordar un poco de nuestra humanidad que se nos puede llegar a olvidar, ¿no? De vez en cuando, pero ahí está. Pues bueno, quedémonos con eso, ¿no? Y si, bueno, Sí, tenemos la oportunidad de ir a terapia, pues qué mejor, ¿no? Eso, eso era todo. bellísimo, totalmente. Esto puede ser un foco de esperanza para quien esté solo o sola, ¿no? Saber que hay seres humanos escuchando. Y no estoy hablando de los terapeutas solamente. Hay seres humanos dispuestos a escuchar, ¿no? Y eso ya lo cambia todo. Pues muchas gracias, Matías, y te agradezco mucho el espacio y tu tiempo y tu humanidad y tu disposición y tu presencia y todo. Ya, muchas gracias a Espero ti. volver a coincidir pronto, en algún momento. Encantado. Cuando tú quieras, acá estaré. Bueno.